Bienvenida y bienvenida a Edu Comunicando ICA. Periodismo de soluciones para más iqueños. Hola, muchísimas gracias Juliana y muchísimas gracias a la Asociación Nacional de Periodistas, a la filial ICA. Sobre todo pongo una presentación breve que he preparado justamente para esta ocasión. Como bien ya lo ha indicado Juliana, este conversatorio sobre las violencias contra la mujer, yo le he añadido el plural porque son varios los tipos de violencia que actualmente de los que somos víctimas las mujeres, ¿no? La violencia contra la mujer son violencias que se producen relacionadas al género, o sea, a que es mujer la víctima, ¿no? Entonces, una forma de definirlo es todo acto de violencia que es dirigido a una persona y basado en su sexo biológico o en su identidad de género. Esto incluye el abuso físico, sexual, verbal, emocional y psicológico, porque muchas veces se dejan estos abusos de lado, pero eso también es violencia contra la mujer. Incluyen las amenazas de parte de la pareja, la coerción o la extorsión y chantajes, la privación económica o de su educación, y no solamente implica todo este tipo de abusos en la esfera pública, sino también en la esfera privada. Una de las cosas que yo les quería mostrar es esta rueda que es muy estudiada en los círculos de violencia íntima o doméstica, que también puede darse, por supuesto, en los ámbitos laborales, ¿no? Pero se dan con mayor frecuencia y con mayor intensidad en los ámbitos románticos, íntimos o domésticos, ¿no? De parejas. Pueden ser casadas, no casadas, juntadas, lo que sea, convivientes. Y lo que es bien importante aquí es mantener siempre a la vista de que todos esos tipos diferentes de violencia física, sexual, emocional, etcétera, obedecen, incluso la sexual, obedecen a temas de poder y de control. Signos de abuso, cuando se le dice que nunca haces nada bien, te celan con tus amistades, trata de impedirte o de obstaculizar que veas a tus amigos o a tu familia, te humilla haciéndote sentir vergüenza delante de otros, controla todo el dinero que se gasta en la familia, ¿no? El presupuesto familiar, se apropia incluso a veces de tu dinero, tiene a veces estos gestos en los que sabe que mirándote de alguna manera, ¿no? Te va a causar miedo o temor, impide que tomes tus propias decisiones, incluso te hace sentir que eres mal padre o madre, impide que avances en tus estudios, por ejemplo, o los obstaculiza o los boicotea, o que avances en tu trabajo, ¿no? Puede destruir cosas tuyas, o incluso amenazar intimidantemente con algún arma. Y la otra parte que también suele suceder mucho es obligarla a tener sexo cuando la mujer no lo desea, ¿no? Entonces, o obligarla a hacer cosas durante la relación sexual que la mujer no quiere o con los que no se siente cómoda, ¿no? Datos que quería dejarle de las violencias contra las mujeres durante la pandemia son realmente de terror, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo, desaparecieron en el Perú más de 3.500 mujeres. 3.500 mujeres que se han esfumado, o sea, desaparecido es un decir, porque en algún lugar están, vivas o no vivas, ¿no? Y nuestra obligación como sociedad es saber qué está pasando, dónde están esas mujeres, por qué están desaparecidas. Estamos hablando de alrededor de 1.000 adultas, 1.100 y 2.557 niñas y adolescentes. Datos oficiales de la Defensoría. Y del mismo modo, en lo que va del año, hay 93 mujeres reportadas como víctimas de feminicidio y más de 14.000 que han presentado denuncias de violencia, la mayoría violencia física. Subrayo acá el reportadas porque
estas cifras, aunque son brutales, ¿no es cierto? ¿Dónde están estas 3.500 mujeres? Son, como ya se ha estudiado en todas partes del mundo, subregistros. ¿Qué significa subregistro? Son un número, el número que estamos viendo es mucho menor al número que probablemente sea el real. ¿Por qué? Porque justamente debido a toda la estructura machista que hay en nuestra sociedad, en las comisarías, en las fiscalías, en los juzgados, muchas mujeres, quizás hasta la mayoría, no se atreven a denunciar, ¿no? Finalmente, ¿qué cosas podemos hacer de manera muy general, ya para terminar? En el papel de nosotros como medios de comunicación y como prensa, por supuesto, nuestra responsabilidad social es primero mantener el tema vivo. El tema de las violencias contra la mujer tiene que ser un tema que lo incorporemos en nuestros contenidos frecuentes, porque de la sociedad civil, pues es muy importante igual informarse, capacitarse en el enfoque de género, organizarse también a nivel de bases, a nivel de comunidades, porque es en base a esa colaboración, ¿no?, colectiva, de nuestras experiencias individuales y de las soluciones que nos podamos brindar mutuamente y de los apoyos que nos podemos brindar mutuamente, que vamos a poder lograr cambios, ¿no? Denunciar es una de las cosas más difíciles que puede hacer una mujer que ha sido victimada. En realidad hay muchas cosas que el periodismo iqueño no se está, digamos, involucrando en esta problemática. Por ejemplo, tenemos una instancia regional que es la encargada de implementar, vigilar y diseñar políticas públicas con relación a esta problemática. Y en ese aspecto, por ejemplo, a nivel de instancia regional, poco o nada se está haciendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder participar en el 2019 de algunas reuniones de esta instancia y pudimos comprobar pues que había un paso lento, una distorsión del sentido de lo que son las instancias en la generación de políticas para contribuir a la reducción de la violencia contra la mujer. En principio nunca vimos al presidente de esta instancia, que en este caso es el presidente del gobierno regional. Tampoco vimos en ninguna de las reuniones, de las pocas reuniones que se hicieron, a los representantes o a los integrantes que son los titulares de los diversos sectores. Si así a nivel regional se mira una instancia que tiene que trabajar por la prevención de la violencia contra la mujer, ya nos imaginamos cómo está funcionando y si es que funciona estas instancias a nivel distrital. Hasta donde hemos recogido información, sabemos que con las justas estas instancias distritales se han instalado y ahí quedó. Más no hay reunión. Y eso los periodistas no informamos. Cuando presentamos las noticias, lamentablemente, nos narcotizamos o narcotizamos a quienes nos ven publicando escenas realmente que lo único que contribuyen es a revictimizar a la mujer que ya ha sido maltratada. Todavía hay colegas, y cuando reviso las redes sociales, en sus páginas, han llegado a transmitir los rostros pues que no deberían ser, las imágenes que por el contrario, en vez de contribuir a un cambio de conducta, de actitud en nosotros, la población, estamos exacerbando el morbo, estamos contribuyendo a revictimizar a esa mujer maltratada. Son cosas que en realidad no la estamos viendo como periodistas, que no está en nuestra agenda y que lo que más nos llama es la primicia frente a un maltrato, el querer ser los primeros en informar tal o cual mujer ha sido maltratada. Y creo que por ahí no va la cosa si es que queremos realmente contribuir como periodistas, como medios de comunicación, a que la violencia se reduzca. Y eso creo también pasa por un cambio de actitud de nosotros los periodistas. Agradecemos también por tu participación, tú que conoces tanto la realidad regional, sobre todo que has venido trabajando en ella, qué urgente se hace el centro de refugio, como bien has comentado, y también señalando qué debemos hacer, ¿no? Como dices, tenemos mucho por mejorar al momento de emitir contenidos y sobre todo incluirles el enfoque de género. Aquí les presento una construcción de la noticia en el tema de cómo podemos abordarla, ¿no? Teniendo un titular como corresponde.
siempre informando los servicios de ayuda, que es importante, las penas de acuerdo al Código Penal, ¿no? Cuáles son las penas de acuerdo a los tipos de violencia, y también informando de algunos especialistas que nos pueden brindar alguna información. Ese es un flyer que es importante compartirlo sobre un colectivo de mujeres. Siempre cuando nos referimos a la noticia, por ejemplo, no se dice crimen pasional, sino es bueno decir por su nombre, ¿no? Feminicidio. No es bueno relatar el paso a paso del feminicidio, sino es importante respetar la dignidad de la víctima. Cuéntele a quienes lean la nota que hay rutas y líneas de atención. No solamente nos quedamos en el tema del hecho de la violencia, sino explicarle a la población que existen rutas de atención, que existen líneas de emergencia donde podemos acudir, donde podemos informarnos, ¿no? No culpe ni juzgue a las víctimas, ¿no? No sucedió porque lo dejó, ¿no? No sucedió porque se vestía de alguna forma, ¿no? No justifiquemos tampoco el crimen, ¿no? El asesinato no se produjo porque ella fue infiel, porque él estaba borracho, ¿no? Estaba ebrio. Y es bueno también ampliar nuestras fuentes, consultando a profesionales, no quedarnos solamente con el testimonio que nos brinden de repente los vecinos o algunas fuentes de información. Claudia, específicamente, ¿cuál de esas violencias cree que es la que menos se aborda en los medios de comunicación nacional? Claudia, ¿nos escuchas? Sí, estoy aquí. He estado bastante atenta porque realmente me han informado mucho las presentaciones de los colegas de Diana y de Martín. Muy interesantes los dos aspectos, ¿no es cierto? El aspecto local de cómo se está informando y cómo no se está informando de temas de violencia de género en Ica, y también las pautas tan prácticas que ha dado Diana sobre cómo hacer estas coberturas y en qué errores no incurrir, ¿no? Me parece que el tema que menos se aborda en medios de comunicación, y no es solo una tara en el Perú, en general eso es mundial, es el tema de la violencia psicológica o la violencia emocional. Este tipo de violencia está quizás hasta más extendida que la propia violencia física, y en muchos estudios se considera que es un preámbulo de la violencia física. No que necesariamente vaya a tener siempre violencia física, pero en muchos casos sí termina en una violencia sexual física o agresión física, ¿no? Entonces, creo que es un tema del que se habla poco en general, quizás mucho también por vergüenza, ¿no? Porque a nadie pues le gusta estar aireando, ¿no es cierto?, públicamente supuestas intimidades, ¿no? Pero las mujeres tenemos que empezar a, como decía yo en mi exposición, a entender que esas intimidades no nos atañen solo a nosotras, sino que son parte de un problema estructural más grande, y que son muy comunes, Es importante también dar visibilidad a casos exitosos, por decirlo de algún modo, ¿no? Casos en los que las mujeres también han podido salir de esas situaciones y contar cómo son estos procesos, ¿no? Y sobre todo, creo yo eso, ¿no? El poder visibilizar cómo son estos procesos que afectan a tantas mujeres que seguramente en estos momentos nos escuchan en diferentes grados y en diferentes niveles, ¿no? Pero que son muy complejos porque atañen mucho a la emoción, y son a veces muy difíciles de ser abordados con lucidez, ¿no? En lo personal. Nosotros como periodistas podemos hacer denuncias por escrito ante la policía y fiscalía cuando tenemos frente a nosotros estos casos de violencia. La normativa, la ley 30364, te manifiesta que toda persona puede hacer la denuncia ante una situación de violencia, pero es importante obviamente la persona víctima de la violencia, porque en el proceso y en la ruta de atención van a llamar a la víctima.
víctima, ¿no? Entonces es importante ir acompañándola en este proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de mujeres que hemos detectado situaciones de violencia en las organizaciones o en los grupos que realizamos, que demoran años en hacer las denuncias, pero le hacemos el acompañamiento, es decir, cuando vamos a hacer las visitas, cuando hacemos talleres, y vamos sensibilizándola en la importancia que tiene de hacer la denuncia, porque eso va a ser un paso grande para el cambio que pueda hacer en su vida. El tema de violencia contra la mujer es un tema de salud pública, ya no es un tema de cuatro paredes. Entonces, cualquier ciudadano de a pie, estamos no solamente en la obligación moral, sino es una responsabilidad, creo yo, de poder denunciar un hecho de violencia. Sumado a esto, como periodistas, estamos también, creo yo, en la obligación de hacer seguimiento a estos casos. ¿Qué tan efectiva ha sido la denuncia? ¿Cómo va el proceso? ¿Está recibiendo el apoyo de las entidades correspondientes, en este caso de los CEN? ¿Están siguiendo los conductos que la norma señala? Si es necesario, ¿se le ha brindado las garantías? Yo creo que ahí, como periodistas, tenemos una gran responsabilidad, no solamente de denunciar el caso de violencia, sino también el de hacer seguimiento una vez ya efectuada la denuncia. ¿Hay alguna ley que sancione a los periodistas por este tipo de apologías hacia la violencia? O periodistas, urge que nosotros seamos sensibles con la decisión de esa víctima, ¿no? En muchos casos la víctima no desea que su caso sea expuesto, pues por más de que tengamos toda la información, tengamos videos, como decía Martín, no nos puede ganar el ansia de simplemente sacar una noticia sin respetar primero la dignidad y la integridad y la decisión de esa persona. Más allá de la sanción penal que pueda haber o legal, creo que también es muy importante la sanción social. Creo que también es importante ese rol de sanción social que el propio público hace del medio de comunicación, que hace un mal tratamiento de la noticia que genera violencia de género en las mujeres. Juliana, también sería bueno remarcar para los comunicadores y periodistas referidos a ese tema, que la ley 30364 en el artículo 46 señala justamente cuáles son las obligaciones que tienen los medios de comunicación para poder informar con objetividad situaciones de violencia. Entonces hay dentro de este marco de la ley 30364, que es la ley para promover, erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, poder reflexionar qué es lo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas estamos haciendo frente a esta situación de violencia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer desde la casa un docente, un profesional, desde la labor en la cual tú te desempeñas? ¿Qué es lo que vienes haciendo y qué acciones puedes desarrollar desde tu familia para poder ir erradicando toda forma de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Ese queda un poco el compromiso de todos y todas. Hacer nosotros desde los medios, sobre todo los periodistas, ¿no? Primero que nada, como bien ha señalado ahora último, capacitarnos y cuando recibimos a alguien creerle, ¿no? Creerle por sobre todas las cosas y luego podremos ir verificando. Entonces cerramos con ese compromiso de ejercer realmente como debe ser nuestro rol social, fiscalizador también, ser incómodos cuando debemos serlo, ¿no? Para realmente mejorar. Y nada, agradecerles infinitamente, muchísimas gracias, estamos más gracias. Cuídense mucho. Juliana, un gusto, Martín. Juliana. Iqueña, súmate a nuestra comunidad y hagamos que Ica sea el mejor lugar para vivir.